Dice la palabra del Señor. Y escribe el ángel al ángel de la iglesia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y no me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice la palabra de Dios. Y te voy a describir un poquito cómo era la ciudad de la Odisea en esos tiempos, en los tiempos de Juan, cuando Juan escribe la carta. Esta ciudad era muy rica. Mire, ninguna otra de las otras iglesias que hemos estudiado era tan rica como esta ciudad. En dinero. Esta ciudad estaba enriquecida. Para decirles que en el año 60 antes de Cristo sufrió un gran terremoto. La ciudad quedó en ruinas. Pero tanto era el dinero que ellos poseían que con sus propios recursos la volvieron a levantar. Ellos no tuvieron necesidad de pedirle a los romanos para que la levanten, ellos con su propio dinero. Para que se haga una idea, la cantidad de dinero que tenía esta gente. ¿Pero por qué tenía tanto dinero? Porque era una ciudad comercial, era una ciudad mercantil, era una ciudad donde producían una de las mejores telas o lanas, porque ellos tenían un lugar donde producían lana o tela negra brillante. Nadie más lo hacía. Además, tenían una escuela de medicina en donde habían desarrollado un ungüento para los ojos que se conocía como el colirio, que se usaba para los ojos. Además de eso, ellos no tenían necesidad de nada. Ellos eran una iglesia que no vivió persecución, era una iglesia que no tenía necesidad económica, era una iglesia que tenían todos los recursos que poseían, que querían y que necesitaban. Era una iglesia rica, era una iglesia en la cual, no la iglesia, era una ciudad, perdón, que no necesitaba de nada. Estaba ubicada en Asia Menor. Y se dice que pudo haber sido, o la persona que estaba dirigiendo aquella iglesia era Epafras. Quiero que vaya conmigo a Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Probablemente fue el fundador de la iglesia en la Odisea y trabajó en esta ciudad. Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice las escrituras: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Otro texto más dice que habla de esta iglesia en las escrituras. De pronto usted dice, bueno, ¿y de dónde aparecen estas iglesias? En Colosenses capítulo 2, versículo 1 dice: Colosenses
Estas son palabras que Pablo le escribía a esta iglesia. Colosenses capítulo 2 versículo 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Quiero destacar también que Pablo escribe estas cartas alrededor del año 60 o 65 después de Cristo, antes de ser ejecutado. Y recordemos que Juan escribe esta carta a esta iglesia en el año 90 después de Cristo. Es decir, alrededor de 25 años después de que Pablo escribía estas cartas. Pero quería mencionar estos textos para que ustedes sepan que en la Biblia hablaba de la Odisea. Es decir, que en las Escrituras aparecía esta iglesia, que era pastoreada de pronto por otra persona, pero era mentoreada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que existía esta iglesia y siempre estaba orando. Dice la palabra del Señor que él estaba rogando, haciendo rogativas o tal vez oraciones para que ellos se mantengan firmes. ¿Okay? También esta ciudad, ahora volvamos a la ciudad de la Odisea, tenía algo que la destacaba, y es que en la región de Hierápolis había como un río, como un caudal que hacía que llegara el agua a toda esta ciudad, pero el agua tenía algo en especial, y es que el agua no era ni fría ni caliente. ¿Cómo era el agua entonces? Era tibia. Cada cosa que Jesús le dice a Juan que escriba era porque la iglesia o la ciudad lo conocía. Hay algo que usted debe haber notado a lo largo de estas 7 iglesias. Y es que Jesús le hablaba a las iglesias con las cosas que ellos sabían y que conocían. Él no venía a decirles algo que ellos no tenían conocimiento. Jesús les hablaba con las cosas que ellos entendían perfectamente. Y ya lo vamos a ver por qué. Hay algo más que que esta ciudad tenía. Ya les dije que tenía que producía, aquí ya encontré el nombre. El lugar donde producían esta lana negra brillante se llamaba el Valle Lico. Producía una lana negra brillante y era el elemento principal de los mantos y alfombras que hicieron famosa la ciudad. En esta ciudad también se encontraba la escuela de medicina que producía un colirio, el cual se hizo famoso para los ojos y era muy cotizado por lo que ofrecía. Y en la parte o en la región de Hierápolis había una fuente que era el origen del suministro de agua para esta ciudad, en donde sus aguas tenían una característica particular o peculiar, que eran tibias. ¿Okay? Entonces, con todo ese preámbulo vamos a ver lo que Jesús le dice a Juan que escriba, y quiero que lo retenga allí para que entienda las palabras de Jesús para esta iglesia. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice eso. Ok, vemos a Jesús que se presenta como el amén. Se presenta como el principio de la creación y se presenta como el testigo fiel y verdadero. Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor para que entendamos cómo Jesús se describía o por qué Jesús se describía así. Mira lo que dice en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. Dice aquí: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué dice en Isaías capítulo 65 versículo 16?
Isaías capítulo 65, versículo 16 dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurar en la tierra por el Dios de verdad, jurará, dice la palabra del Señor. Entonces, en estos dos versículos vemos las cualidades o las características de Dios, pero que son reflejadas para Jesús también. Por eso Jesús se presenta diciéndole: mira, escríbele al ángel de la iglesia y dile: yo soy el, dice la palabra del Señor, he aquí el amén. ¿Qué más dice? El testigo fiel y verdadero y el principio de la creación. Ya sabemos que que Dios, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, que Dios creó ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Y en el capítulo 1 de Génesis habla de la Trinidad de Dios, porque dice que el Espíritu de Jehová se movía ¿sobre dónde? Sobre la faz de las aguas. Y cuando Dios le dice al Espíritu Santo y a Jesús, le dice: vamos, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Esos textos son claves para describir la Trinidad de Jesús. Jesús se describe como el amén, es decir, Jesús se describe que todas las promesas son en el sí y en el amén de Él, en el sí y en el amén de Dios. También se describe como el Dios de verdad, como el testigo fiel y verdadero. Según Isaías capítulo 65, verso 16, habla sobre el Dios de verdad. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire, ¿qué es lo que ellos o qué agua tomaban ellos? Ellos tomaban el agua tibia. Ellos entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Esta iglesia entendía que Jesús les decía qué significaba lo que era tomar el agua tibia. ¿Cuánto nos gusta tomar el agua tibia? Mire, uno toma agua tibia por necesidad. Uno no toma agua tibia por gusto, por el gusto que uno siente tomar agua tibia, ¿verdad? Uno toma agua tibia porque tiene tanta sed y no está el agua fría, entonces uno se la toma. Uno la pone a enfriar y ya medio está fría, se la toma, pero sigue estando tibia. Pero creo yo que a la mayoría o a la gran parte de las personas no nos gusta tomar algo tibio. Usted puede enfriarla, en sus manos puede enfriar la comida, puede enfriar el café, puede enfriar el té, puede tibiarlo. Pero usted no le acepta un café tibio a una persona, ¿verdad? Peor si usted paga por el café. Usted no le paga a alguien para que le dé un café tibio. Usted le paga a alguien para que le dé un café caliente. Que se le entibie mientras está conversando, eso es otra cosa. Pero ellos entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Dice la palabra del Señor: porque no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Ahora te voy a vomitar de mi boca. Ahora quiero que entendamos algo. ¿Qué se refería cuando decir no eres ni frío ni caliente? Mire, dentro de la iglesia, no me refiero a esta, recordemos que iglesia es en general, todas las iglesias. Dentro de la iglesia hay gente que está caliente, gente muy caliente, muy avivada, muy sometida a Dios, y gente que está fría, es normal. Gente que viene a la iglesia porque la obligan a venir, gente que viene a la iglesia porque le gusta escuchar un mensaje, gente que viene a la iglesia porque lo invitan. O sea, está frío y perfecto. Jesús, es más, Jesús le dice: no fuiste ni frío ni caliente. O sea, no hay nada malo allí, o sea, no hay nada fuera de lo común. Pero ahí viene la reprensión por cuanto eres tibio. ¿Y qué significa ser tibio? Que no soy ni caliente ni frío, estoy en la mitad. Juego a ser un cristiano en la iglesia, lloro, me tiro, me tiembla el cuerpo, siento la presencia del Señor. Salgo de la iglesia y soy un pecador, igual como entré. No cambio mi vida, no quiero cambiar mi esencia de pecado y quiero seguir viviendo en eso. Soy tibio.
Y muchos tibios hay dentro de las iglesias en este tiempo, en esta época, en esta temporada. Gente que no quiere cambiar, gente que no quiere ser diferente, gente que sencillamente se ha acostumbrado a vivir una falsa verdad, en donde dicen Jesús te ama como eres, Jesús te ama. Y no te das cuenta que Jesús y Dios es amor. Pero al final del camino lo único que vas a sentir si no cambias tu estilo de vida es que Él es un fuego consumidor también. La palabra del Señor dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y allí viene el texto en donde viene la gente que hacía milagros, la gente que hablaba en lenguas, la gente que hacía señales y prodigios, y le dicen a Jesús, Señor, déjanos entrar, en tu nombre echaba fuera demonios, en tu nombre sanaba enfermos, en tu nombre hacía milagros. Y Jesús, ¿qué les va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque hace mucho tiempo atrás yo les enseñaba sobre los dones y los frutos. Los dones, cualquiera puede tener un don y cualquiera puede avivar un don. Los dones son los milagros, los dones son las sanidades, los dones son hablar en lenguas, los dones es tener un don de ciencia, un don de revelación, tener un don de sabiduría, tener la fe suficiente para ver un milagro. Esos son dones, pero tus frutos es tu carácter de un hijo de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es el fruto y es lo que debemos mostrar. Porque al final del día la gente se puede apartar y puede seguir haciendo milagros, pero su alma no va a ser salva porque no ha cambiado su vida, no ha cambiado su estilo de vida. Dice la palabra del Señor, por cuanto eres frío y no tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y ahí es donde nosotros nos lleva a reflexionar la palabra de Dios. Y a reflexionar en nuestra vida. Y a poder decir como un día David le dijo a Dios, a Jehová, examíname, oh Dios, y pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y llévame por el camino eterno. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros nos dejamos engañar de las corrientes de este siglo. Yo les comentaba hace unas semanas atrás, en un día yo estaba viendo un podcast, bueno, una fracción de un podcast en Instagram. Y yo les conversaba sobre alguien que yo he visto tocar en algunas en una banda conocida. Y él decía, yo tengo una lucha con la pornografía. Eso a mí me impactó. Yo lucho con la pornografía, él decía. Y es la lucha que yo tengo. Y cuando él decía eso, yo decía, Señor, es fácil decir yo tengo una lucha con esto, pero es mejor decir, un día luché con eso y Dios me hizo libre de eso. Es mejor decir, yo tenía pensamientos suicidas, pero Dios me libró del suicidio y hoy soy nueva criatura. A decir, lucho con esto, porque tú no puedes luchar con tu pecado. Hay algo que nosotros debemos entender y es que no luchamos con un pecado que no queremos renunciar. Porque no estamos luchando con algo que sea fácil de decir, bueno, estoy luchando con esto y ya. Porque el pecado se renuncia para que nuestra vida sea transformada. Uno pudo haber sido asesino, drogadicto, borracho, adúltero, fornicario y un sinnúmero de pecados. Pero el día que uno se entrega a Cristo, Dios transforma tu vida para hacerte diferente. Para que tú digas, un día yo luché con eso, pero hoy Dios cambió mi destino. Para que podamos decir, un día yo era mujeriego, yo me gustaba estar con una y otra mujer o con uno y otro hombre. Pero eso Dios cambió mi mentalidad, cambió mi esencia y hoy soy una nueva criatura. Cuando el apóstol Pablo decía que las cosas viejas pasaron y aquí soy nuevo, son todas hechas nuevas, se refería a que debemos renunciar al pecado para ser alguien diferente. Pero hoy en día tú te sientas a ver una red social y la gente dice, estoy luchando con esto, estoy haciendo esto. Tú ves a una persona con inclinaciones sexuales que no son
agradables delante de Dios y lo ves normal. Y uno dice, bueno, Dios lo ama. ¿Quiénes somos nosotros para señalarlos y juzgarlos? Y los ves predicando, le ves hablando a la gente, le ves enseñando y no quieren cambiar. Eso se llama ser tibio, porque no fuiste ni frío ni caliente. Quieres seguir viviendo en tu pecado. La gente de hoy en día quiere seguir viviendo en su pecado, pero quiere ser salvo. La gente de hoy en día, el evangelio de hoy, la corriente, la época, la temporada que estamos viviendo en los finales de este tiempo, es que la gente quiere vivir en su pecado, pero quiere ser salva. La gente quiere vivir en esa impureza, pero lo ves alabando a Dios y llorando delante del Señor. Pero no los ves queriendo cambiar su esencia. No le ves pidiendo al Señor que los transforme. Ese es el problema de hoy. Por eso Jesús dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio, dice la palabra de Dios. Mire este texto aquí. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Por qué Jesús le decía esto a esta iglesia? Porque ellos sí eran ricos, de verdad. Ellos no es que se creían, ellos eran ricos de verdad. No es que se creían, ellos eran. Ellos sabían lo que era tener riquezas en sus manos. Ellos sabían lo que era tener posesiones. Ellos sabían lo que era tener todo eso. Jesús le decía en esta carta, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna cosa necesidad. Pero Jesús, mira cómo los describe después. Dice aquí, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire cómo Jesús describe a esta iglesia. Es más, la Odisea es la única iglesia que ni siquiera recibió un elogio, si ya se pudo percatar. Dice la palabra del Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Y desnudo dice aquí. Ellos sabían lo que era tener riquezas. Y es más, estoy hablando de la época de ellos. Imagínense una iglesia enriquecida. No tienen necesidad. Es más, ¿sabe que para nosotros, los hijos de Dios, es muy difícil llevarle el evangelio a un rico, a alguien adinerado, a alguien que tenga dinero? Es muy complicado. Porque si el rico se enferma, ¿qué hace el rico? Gasta toda su riqueza en su sanidad. Si el rico pierde una casa, ¿qué hace? Se compra otra casa. Se le incendió una casa, se compra la otra casa. El rico no tiene necesidad en realidad. ¿Sí se ha puesto a pensar en eso? Por eso, para llevar el evangelio a una persona adinerada es muy complicado, porque no tienen necesidades. Necesidades físicas no existen, porque tienen el suficiente dinero para suplirlas, porque tienen el suficiente dinero para comprar lo que necesitan. Por eso es más fácil llevarle el evangelio a una persona necesitada, porque la persona necesitada sabe que no va a tener para comprar lo que necesita. Entonces deposita toda su fe en Dios y Dios hace un milagro. Dios obra, Dios sana, Dios actúa. Jesús le decía a ellos, tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero no sabes que eres un desventurado. Un desventurado es una persona que anda por la vida sin tener dirección. Una persona desaventurada es alguien que no tiene una visión a dónde seguir. ¿Qué más le dice? Un miserable. Estas características que Dios está describiendo que eran malas, hablaba netamente de la parte espiritual. No era algo físico, porque en realidad ellos no tenían necesidad de nada. Eso es algo cierto. Hablaba de la parte espiritual.
tú no tienes ni siquiera una visión a dónde vas a ir. Tú eres un miserable. Mírame, no tienes ni siquiera ropa para vestirte, porque dice que era desnudo, le dice la palabra de Dios. ¿Y por qué le dice todo esto? Porque ellos exportaban y vendían telas de la mejor calidad. Por eso le dice, eres un miserable, eres o estás desnudo, eres ciego. Aunque ellos producían el colirio más famoso de la región, Jesús les estaba diciendo que eran ciegos. Jesús les estaba diciendo que eran pobres. Eso es lo que Jesús les decía. A mí tu riqueza, lo que tengas, no me importa, decía Jesús. Porque espiritualmente estás perdido. Y es lo que hoy en día nosotros debemos entender, que el evangelio de hoy es como dice aquí, se describe aquí. Cuando yo leía esto, yo decía, es tal cual como es hoy el evangelio. Y hay que orar para que Dios nos mantenga firmes en su palabra. Hay que orar para que no nos dejemos llevar ni contaminar de la nueva era, de las nuevas corrientes que aparecen, de la gente que tal vez venga a conquistarte con palabras bonitas y que quiera hacer de tu vida un desastre. Es verdad de lo que dice la palabra del Señor. Hoy veía algo en una red social y el pastor me decía, mira este pastor, era un pastor, mira este pastor con un arete aquí, tenía un puntito de arete aquí, un arete. Pero mira, sigue viendo el video, me decía, mira cómo son los servidores. El servidor tenía una argolla que le guindaba, con dos argollas que le guindaba acá, sus brazos llenos de tatuaje. El otro servidor de la misma manera. Entonces yo veía ese video y yo decía, ¿dónde está el decoro que la palabra del Señor dice? La Biblia habla, cuando el apóstol Pablo describe a las mujeres que hay que vestir decorosamente, también hablaba y se refería al hombre. ¿Dónde está el decoro que la palabra de Dios nos enseña en estos tiempos? En estos tiempos, un cristiano se asemeja a un inconverso. Hoy en día, un cristiano no se puede distinguir de un inconverso. ¿O usted lo puede distinguir? No se puede distinguir. No se puede distinguir, lastimosamente. Hace como 2, 3 años atrás, fuimos a un evento que nos invitaron. Y yo le decía al pastor, a mi esposo, yo le decía a él, aquí esto parece un evento de personas del mundo, inconversas, porque no se puede distinguir. Es lo que vivimos hoy en día como iglesia. Es lo que vivimos hoy. Y no es que te hablo que el evangelio es estar con estas faldas largas, que el evangelio es estar tapado hasta acá y tapado hasta acá arriba, que los hombres deben andar vestidos de ropa de tela. No, eso no te quiero enseñar. Porque al final el corazón es el que está presente delante de Dios. Lo que te quiero enseñar es que cuando tú eres una persona de altar, una persona que ministra, tú debes aprenderte a vestir decorosamente. Una persona que está acá arriba, parada en el altar y lleva la presencia del Señor a la iglesia, debe aprenderse a vestir decorosamente. Debe aprenderse a comportar y debe saber, dice la palabra del Señor, que nosotros, si vamos a hacer una piedra de tropiezo en cuanto a la fe de nuestro hermano, es mejor que lo evitemos hacer. Es mejor que no lo hagamos. Imagínese que usted viera aquí a la gente cantando, ministrando, al pastor predicando con una argolla que vaya hasta acá abajo. O sea, solo pongámonos a pensar. Y es lo que lastimosamente hoy se vive. Es lo que lastimosamente hoy se lleva. Es lo que hoy se habla. Es lo que usted puede verlo. Esto que le hablo no es algo que se invente. Es algo que usted simplemente ve en una red social y usted dice, ¿hasta dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? La palabra del Señor habla y dice, tú dices que eres rico y te has enriquecido y de ninguna cosa tienes necesidad, pero eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Para ellos era difícil que cambiaran su mentalidad de pobreza espiritual, porque eran ricos. Era muy complicado, porque lo tenían todo. Pero hay algo que nosotros debemos entender, y es que nosotros, a pesar de poder tener riquezas, porque el deseo de Dios es bendecir a su iglesia económicamente, financieramente, tú tienes que anhelar que Dios te bendiga en tu área financiera, en tu área económica, pero nosotros debemos entender que delante de Dios somos unos necesitados. Podemos tener carros, casas, viajar por todo el mundo, pero delante de Dios somos necesitados día a día. Necesitamos de su presencia, necesitamos de su Espíritu Santo, necesitamos de Él, necesitamos de su abrazo, necesitamos estar llenos de su poder, llenos de su amor y de su gracia. Por más que tengamos riquezas, esa riqueza se puede terminar y acabar, pero la presencia del Padre en nosotros va a ser eterna si aprendemos a buscarlo cada día, si aprendemos a acercarnos a Él cada día, si aprendemos a entender que Él es nuestra fuente de vida. La palabra de Dios nos enseña la condición de esta iglesia. Por eso es que cada iglesia lleva una parte profética, cada era a lo largo de estos tiempos. Desde el año 100 después de Cristo hasta esta época se ha ido cumpliendo cada era y cada cumplimiento de esas iglesias que describen en Apocalipsis. Y la Odisea es la descripción más real de estos tiempos. La Odisea es la descripción de lo que se está viviendo hoy, en donde te obligan, en donde te exigen, en donde te dicen vamos a cerrarte la iglesia si no casas a 2 hombres o si no casas a 2 mujeres, en donde te dicen tienes que aceptar. Es más, en las redes sociales no podemos hablar libremente de ciertas inclinaciones porque nos bloquean las cuentas, nos cortan, nos sancionan, porque lastimosamente hoy en día debemos aceptar y respetar las condiciones de cada persona. Pero eso no quiere decir que no debemos enseñar lo correcto y lo que dice las Escrituras. Por eso siempre debemos hablar lo que dice aquí. Mire más adelante, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Ellos producían las mejores telas, pero Jesús les estaba diciendo, compra vestiduras blancas para que te vistas y que no descubras la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, dice la palabra de Dios. Jesús les habla en su lenguaje a la iglesia de la Odisea. Le decía, compra oro refinado porque ellos eran muy ricos. Le decía, vestiduras blancas para que te vistan porque ellos eran exportadores de las mejores telas. Ellos decían, unge tus ojos. Jesús le decía, unge tus ojos con colirio porque ellos vendían el mejor colirio de la región. Jesús les estaba diciendo en su lenguaje lo que tenían que hacer, pero esto era espiritualmente. Jesús le decía a la iglesia de la Odisea, yo te aconsejo que vayas y compres oro refinado, pero refinado en fuego. Es decir, el oro que ya es probado, el oro que ya ha sido procesado. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que para recibir las promesas de Dios debemos ser procesados. Como cuando el oro es procesado por medio del fuego y se derrite y sale lo que tiene que salir. Así nosotros debemos ser delante de Dios. Es lo que nosotros debemos ser procesados cada día. ¿Saben por qué? A veces nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué otra prueba más? ¿Pero por qué otro proceso más? Porque hay que cambiar nuestro carácter. Porque hay que perdonar a personas. Porque hay que amar a la gente, porque debemos ser lo mejor para Dios,
Por eso pasamos procesos y procesos, porque debemos ser diferentes. Mire lo que dice aquí también. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y más adelante dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al final, después que le dijo que era un desaventurado, que eran unos miserables, unos ciegos, unos pobres y unos desnudos, le dice, hey, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la promesa de Dios. Dios nos enseña en su palabra que el que renuncia a todo pecado, Él ha prometido sentarse junto con esa persona y cenar y Él con él. ¿Y sabe cuándo se va a dar esto? Cuando estemos en las bodas del Cordero. Cuando estemos allá arriba en los cielos. Mire, yo le voy a contar un testimonio. Hace algunos años atrás, en una oración que teníamos en la iglesia, estábamos orando, creo que era en un ayuno, estábamos siendo ministrados. Dios me muestra una visión y me dice, tengo todo listo y servido. En esa visión era un lugar como con paredes recubiertas de oro y había una alfombra roja sin fin y había una mesa tan larga como lista y preparada para una cena. Yo escuché una voz que me dijo, tengo todo listo y preparado para la iglesia. Y yo dije, Señor, así va a ser el día que estemos en los cielos. La mesa ya está lista para sentarnos a cenar con Él. La pregunta es, ¿tú estás listo para sentarte a cenar con Jesús? ¿Estás listo para sentarte en la mesa que Él tiene preparada para su iglesia? Eso fue hace algunos años atrás. Si Jesús no viene todavía por su iglesia, es porque la palabra del Señor dice que será predicado el evangelio por todo el mundo. ¿Y sabe cuándo va a ser predicado el evangelio por todo el mundo? Cuando haya un gran avivamiento, que toda la humanidad lo va a sentir. Y ahí vendrá Jesucristo. Ahí vendrá Jesús por su iglesia. Hoy en día, hasta las regiones que creíamos que no iban a ser alcanzadas están siendo alcanzadas por Jesús, por misioneros que arriesgan su vida, están llevando el evangelio. La palabra de Dios se está cumpliendo casi a su totalidad. Los días se están acortando a causa de usted y de mí. Hay guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, muerte. Todo eso se está cumpliendo. Pero dice la palabra del Señor, entonces vendrá el fin. No esperes hasta el último minuto, porque cuando pensamos que en el último minuto nos vamos a arrepentir, no lo vamos a alcanzar a hacer. Es ahora. Por eso Jesús dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es la invitación que te hace Jesús. Sentarse contigo a comer de su mesa. Sentarse contigo a comer en las gran bodas del Cordero allá arriba en los cielos. Al final dice, al que venciere, y esta es la promesa, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono, me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es la promesa que Jesús nos hace. Al que venciere, al que le dice no me voy a dejar llevar por las corrientes, al que dice no me voy a manipular por lo que está pasando esta humanidad, no voy a negar mi fe, no voy a dejarme vender o dejarme comprar por lo que las corrientes hablan hoy. No lo voy a hacer. Me mantengo firme porque yo quiero estar caliente, porque quiero estar bien delante de Dios. Yo hoy les animo a que nosotros podamos hacernos un autoanálisis y ver en qué condición estamos. Si estamos fríos, si estamos calientes, pero si estás tibio, corre para que te calientes. Corre, muévete.
Pero no esperes que Dios te encuentre, que Jesús te encuentre tibio. No esperes que Jesús te encuentre jugando al evangelio. No esperes, porque Dios es claro cuando dice que va a vomitar de su boca a aquellos que están tibios. Por eso les animo a que podamos sentarnos, meditar y decirle al Señor: yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser distinto. Yo no quiero luchar con un pecado. Yo quiero ser libre de ese pecado. Yo no quiero luchar con las tentaciones. Yo quiero ser libre de esas tentaciones. Yo no quiero luchar con mi mente que me lleva a pecar cada vez más. Yo quiero ser libre de esos pensamientos que me alejan de tu presencia. Porque sí, Jesús nos ama. Es más, si usted le pide perdón a Dios, Dios lo va a perdonar. Si usted le pide que lo sane, Dios lo va a sanar. Si le pide que lo bendiga, Dios lo va a bendecir, porque son sus promesas para la gente que cree en Él. Pero no crea que si no deja esa condición va a ser salvo, porque ahí sí Jesús es tan claro. Solo heredarán el reino de los cielos los que no practiquen pecado.